¿Qué harías si el mundo en el que vives no tuviera futuro? Si todo lo que conoces estuviera encaminado al desastre. Esas preguntas son las que se hace el personaje que controlamos en Funeralopolis Last Days, un hombre de mediana edad que acaba de mudarse a un edificio de apartamentos para ejercer de supervisor. En este juego no salimos en ningún momento del edificio. Cada vez que miramos por la ventana, nos encontramos con el mismo paisaje. Una versión alternativa de la Polonia de los 80, con las calles vacías y el cielo encapotado por las densas nubes de polución. Los habitantes de la ciudad llevan meses sin ver el sol y parece que nadie está intentando solucionarlo. En el periódico, los periodistas hablan de incidentes de naturaleza desconocida que han obligado a algunos hombres a abandonar su trabajo en las minas. Sin embargo, para evitar un estancamiento de la economía, el gobierno de la ciudad ha decidido continuar con la explotación minera. Un poco más abajo, se anuncia el lanzamiento de una sonda destinada a la tercera luna de Marte, sonda cuya brillante estela los ciudadanos, supuestamente, pudieron divisar en el cielo. Algo imposible, porque la contaminación lo impide. Interesados por la falta de información acerca del incidente en las minas, decidimos construir un receptor para interceptar las comunicaciones por radio de la Iglesia, una poderosa organización que parece estar ocultando datos importantes sobre lo ocurrido. Usando este receptor, descubrimos que en las minas se ha encontrado una sustancia roja a la que llaman la sopa, y que aquellos que entran en contacto con ella deben guardar una estricta cuarentena. Además, los miembros de la Iglesia hablan de que están ocurriendo sucesos extraños por toda la ciudad y que deben estar atentos a cualquier anomalía. En la radio también suena una canción que está a medio camino entre un himno nacional y un canto religioso. Independientemente de cuál de las dos sea, y como pasa en la vida real, en los peores momentos los humanos recurrimos a la fe. La fe en la patria y en quienes la gobiernan, o la fe en aquel que nos observa desde el origen de los tiempos. Irónicamente, poco después de enterarnos de que están pasando cosas inexplicables en la ciudad, una extraña grieta negra aparece en la pared de la cocina de nuestro apartamento. No obstante, cuando intentamos observarla desde el otro lado, todo parece estar en orden, así que lo dejamos estar. En otro periódico, leemos que la ciudad ha alcanzado un récord de población debido a la inmigración, y que el ministro de Infraestructuras afirma que se encargará de que haya espacio para todo el mundo. Nos vamos a dormir, pero algo nos despierta en medio de la noche. Salimos al pasillo y vemos a un vecino mirando con interés por la ventana. Lo que nos ha despertado son los miembros de la iglesia, que están sacando de casa a los vecinos del edificio de enfrente y obligándolos a subir a un tranvía. Al día siguiente, oímos unos ruidos provenientes de la grieta y eso nos da una idea. Si colocamos un aparato de grabación cerca, podremos revisar los ruidos con detenimiento para averiguar qué son. Cuando vamos a por el cable que nos falta para montar el aparato, los miembros de la iglesia llegan al edificio y una de sus científicas nos pregunta si hemos visto algo fuera de lo común. Entonces, se nos presenta un dilema que marcará el curso del juego. ¿Le contamos que una grieta ha aparecido en nuestro apartamento o le ocultamos la verdad? Por miedo a las consecuencias, decidimos mentirle. La científica nos cree y se marcha, al menos de momento. En la planta en la que vivimos, nuestros vecinos son una pareja de amables ancianos, un matrimonio con el que no nos llevamos bien, un joven al que le gusta escuchar música a un volumen demasiado alto y el señor Nida, un hombre viejo que no nos da buena espina. Con cierta inquietud, nos damos cuenta de que a través de la puerta del señor Nida se oyen unos ruidos muy similares a los que salen de la grieta de nuestro apartamento. Horas más tarde, intentamos revisar la grabación y entonces ocurre esto. La grieta nos transporta a un mundo teñido completamente de rojo. Lo único que hay a nuestro alrededor es una puerta que se alza en mitad de la nada. Nos acercamos a ella con el objetivo de escapar de la pesadilla que nos ha engullido, pero al tocarla, perdemos la mano derecha. Sin embargo, cuando despertamos, aunque hay un gran charco de lo que parece sangre en el suelo, seguimos teniendo la mano en su sitio. Nos duchamos para librarnos de la sangre, pero el color rojo de nuestra mano no desaparece.
Es evidente que nos ocurre algo extraño, y lo último que queremos es llamar la atención de la iglesia, así que nos vendamos la mano para esconder su coloración rojiza. Como por obra del destino, el señor Nida, el anciano que se comporta de manera sospechosa, llama a nuestra puerta para decirnos que una lámpara del pasillo se ha roto y tenemos que arreglarla, lo que es solo una excusa para echar un vistazo al vendaje de nuestra mano. Cuando le reprendemos por tocarnos sin permiso, nos responde que nos verá en el infierno. Al volver a nuestro apartamento, nos topamos con el joven que vive enfrente del señor Nida, que nos dice que pensaba que el anciano estaba muerto porque jamás hacía ruido. Aparentemente, solo nosotros somos capaces de oír el estruendo que proviene de detrás de su puerta. Por la ventana del balcón de nuestro apartamento, somos testigos de las secuelas que ha dejado un incidente violento en la calle. Instantes después, un terremoto abre grietas en la tierra y derriba las torres eléctricas contra los edificios cercanos. En la frecuencia de la iglesia, sus miembros dicen que el sangriento incidente ha sido provocado por un hombre cuya piel era de color carmesí, y que las pieles de quienes lo han reducido se han vuelto rojas al contactar con la suya. Esa misma noche, tenemos una alucinación en la que una voz antinatural nos habla a través de la radio y nos dice que pronto la cara se nos caerá al suelo y tendremos que reconstruirla. Al volver a nuestra cama, nos encontramos con una criatura roja y sin rostro que afirma ser una versión nuestra del futuro. A la mañana siguiente, nuestra mano derecha se ha deformado aún más y de ella están creciendo lo que parecen tendones. Nuestra vecina anciana llama a la puerta para pedirnos que ayudemos a su marido, que está al borde de la muerte, pero no podemos ayudarla. La grita de nuestro apartamento se ha fusionado con la mesa que utilizamos para taparla y el tejido de la realidad a su alrededor parece distorsionarse. En la radio, un periodista cuenta que la iglesia está llevando a cabo traslados de edificios enteros por toda la ciudad y se niega a dar explicaciones. Entonces, llaman otra vez a nuestra puerta, pero esta vez no es la anciana. Nos negamos a abrir, pero ya todo ha terminado. Un charco enorme de líquido rojo mana por debajo de la puerta del señor Nida, y el paisaje exterior se tiñe del mismo color. Además, unas criaturas gigantescas campan a sus anchas por las calles de la ciudad. Pero vamos a viajar atrás en el tiempo. Pongamos que en vez de ocultar la aparición de la grieta a la científica de la iglesia, le contamos la verdad. Como era de esperar, entran en nuestro apartamento y durante la inspección descubren que estamos escuchando sus comunicaciones. Inesperadamente, les sorprenden nuestras habilidades como ingeniero y nos obligan a trabajar para ellos en vez de restarnos. Tenemos suerte, porque la grieta no nos corrompe y logramos salvar la vida. Pero el apocalipsis atrapa al resto de los habitantes del edificio. Y después de ellos, a toda la ciudad. En este momento, nos damos cuenta de que el destino del mundo jamás ha estado en nuestras manos. A mi entender, Funeralopolis Last Days es un juego que habla de cómo los seres humanos están cavando su propia tumba. La superpoblación, que cada vez está más acentuada, nos obliga a llevar el planeta a sus límites. Nuestra avaricia nos hace querer llegar más lejos, hacia el espacio, y más profundo, hacia el corazón de la Tierra. Y a causa de esta infinita ambición, despertamos un mal que llevaba milenios profundamente dormido. Esta alegoría no está tan lejos de la realidad, y quizá los horrores cósmicos de Funeralopolis no existan, pero eso no quiere decir que una futura extinción no sea posible. Algo parecido ocurre en Carcass, que comienza con un tétrico mensaje que dice: le quitamos la vida al suelo. Los insectos la reclamaron. La tierra, un cadáver. En la escena inicial, el líder de un grupo de soldados que caminan por un paisaje desolado pide al heraldo de un dios llamado Kitin que acepte un sacrificio humano. A cambio, quieren que este sacrificio renazca como un arma. El heraldo responde que un individuo al que llama la bruja se hará cargo de ello. Un fundido a negro nos lleva a tomar el control del personaje, que despierta en la habitación de un streamer.
Evidentemente esto es coña, pero bueno, que el parecido está ahí. Además de nuestra cama, en la habitación hay una tele en cuya pantalla solo se reproduce estática y una pequeña estantería con libros. También hay un par de sillas, pero ninguna mesa. En las paredes, cubiertas aquí y allá por algún que otro póster, está registrado con el color de la sangre el paso de los días. Desde el primer momento, algo no encaja. La habitación en la que dormimos parece diseñada por alguien que no entiende a los seres humanos. Si no, ¿por qué colocaría una tele que solo reproduce estática? Es como si no entendiera que la televisión solo es un medio para acceder a contenidos audiovisuales, y no un aparato con el que nos podemos entretener aunque no funcione. Caminamos por el pasillo y a la izquierda encontramos una especie de sala de operaciones. Extremidades amputadas cubren el suelo y las estanterías, y sobre una mesa hay una pantalla que muestra fotografías tomadas con rayos X de varias personas. En una esquina, como un guardián inmóvil, nos vigila un cuerpo humano colocado como una especie de maniquí. En la sala de enfrente, conocemos al sacrificio humano que mencionaban los soldados del inicio. Está completamente desnudo y conectado con cables a una máquina en perpetuo movimiento. Por ahora, lo dejamos atrás y seguimos avanzando. En otra sala de aspecto más antinatural, nos topamos con la bruja, que es la encargada de transformar al sacrificio en un arma. No obstante, somos nosotros los que tenemos que hacer el trabajo sucio. Nuestra labor consiste en trasladar cadáveres de un dispensador enorme a una sala de cirugías, abrirlos en canal y consumir sus órganos sanos. Hacer esto nos permitirá ver a los insectos invisibles que habitan el búnker, con los que elaboraremos una inyección que inocularemos al sujeto conectado a la máquina. Debemos repetir este proceso varias veces, y consumir órganos humanos nos hace perder la gordura poco a poco. Mientras dormimos, escuchamos voces que nos dicen que el mundo que conocimos ha desaparecido, y el maniquí de la sala de cirugías se mueve a un lugar diferente cada día, intentando asustarnos, como recordándonos el crimen de nuestras profanaciones. El sacrificio va cambiando con cada inyección, hasta que la metamorfosis es completada. Una vez terminado nuestro trabajo, los soldados del principio vienen a por su arma, pero algo sale mal. La amada creación de la bruja escapa y mata a su creador y a todos los soldados. A solas en el búnker, no nos queda otra que huir y subir a la superficie. Arriba, los estragos de la criatura continúan. Oímos aullidos a lo lejos, pero cada vez están más cerca. Carcass presenta un mundo en el que la humanidad ha drenado toda la vida del suelo, lo que deja vía libre para que los insectos prosperen. Según National Geographic, hay 1.400 millones de insectos por cada ser humano viviendo en la Tierra. Después de una hipotética extinción parcial de la humanidad, los insectos más resistentes ocuparían los nichos ecológicos vacíos, pudiendo reproducirse sin control. ¿Quién sabe qué ocurriría entonces? Quizá evolucionarían y se convertirían en seres como las cucarachas modificadas genéticamente de Mimic, la película de Guillermo del Toro, o como las cucarachas humanoides del anime Terraformars. En Funeralópolis, nuestro papel en la historia es inútil, aunque intentemos cambiar las cosas, pero al menos somos un hombre con la capacidad de decidir. En Carcass, en cambio, solo somos un esclavo, una mascota de una especie superior que nos corrompe y nos domina sin que podamos evitarlo. Irónicamente, al igual que los humanos causaron su propia destrucción, el ser superior que nos da órdenes provoca su propia muerte al jugar a ser Dios. Nadie está a salvo de su propia egolatría. Unbothered, que significa despreocupado en español, es un juego muy peculiar. Mientras preparaba el guión del vídeo, me planteé si hablar de él o no. Sobre todo porque, al contrario de los dos anteriores, su tono es ligero y humorístico. No obstante, al final me di cuenta de que me sirve perfectamente para ilustrar lo que quiero explicar. Este juego empieza despertándonos en un sofá. En la televisión, una noticia de última hora interrumpe la programación habitual y una presentadora explica en ruso algo sobre lo que parece una catástrofe de proporciones astronómicas. En vez de prestarle atención, apagamos la tele y nos bebemos una cerveza. Después, bajamos a por más cerveza y de camino a la tienda nos fumamos un cigarro que no es nuestro en un banco del parque. La siguiente cerveza que nos acabamos nos manda directos a un sueño profundo y nos despertamos de nuevo en el sofá de nuestra casa. No hay luz y en la tele aparece algo extraño, pero nos da igual. Lo único que nos apetece es bebernos una cerveza. Viendo esto, podéis imaginaros cómo continúa el juego los siguientes 10 minutos que dura. El mundo del personaje al que controlamos se va desmoronando poco a poco, con colosales pedazos de carne apareciendo espontáneamente sobre los edificios, pero no le importa.
Él es alcohólico y solo se preocupa porque haya cerveza fría en la nevera y cajetillas de tabaco que fumar. Finalmente, hay tanta carne alienígena a su alrededor que el juego termina porque ya no podemos ir a comprar más cerveza. Entiendo que Unbothered puede parecer un juego humorístico y estúpido, y quizá lo sea, pero no puedo evitar ver cierta genialidad en sus 15 minutos de duración. El protagonista de Funeralopolis Last Days intenta descubrir la verdad de la catástrofe que se cierne sobre su mundo, pero falla miserablemente. Y el protagonista de Carcass no es más que un esclavo de unos seres aterradores que han tomado el control de la Tierra. De una forma u otra, son personajes arquetípicos. El primero es un héroe fallido, y el segundo podría ser el protagonista de un relato de terror de Lovecraft. El personaje principal de Unbothered, sin embargo, no es nada de eso. El personaje principal de este juego, una persona de género indefinido que es totalmente ajena a la destrucción que la rodea, podría ser cualquiera de nosotros. No pretendo lanzar un mensaje ecologista, porque este vídeo no tiene esa intención. Pero creo que es innegable que todos sabemos el daño que estamos haciendo a nuestro planeta y prácticamente nadie hace nada para intentar cambiar las cosas. Y por si esto fuera poco, no nos importa lo más mínimo. No sentimos miedo ni pena por la destrucción del único hogar de la humanidad. Vivimos cada uno en nuestra burbuja, preocupados por nuestras cosas, disfrutando y sufriendo por motivos sin verdadera relevancia. Y todo esto mientras nuestro mundo agoniza. Al principio del vídeo te he preguntado qué harías si el mundo en el que vives no tuviera futuro, si todo lo que conoces estuviera encaminado al desastre. La respuesta universal, por lo que parece, es nada. Absolutamente nada. Si has llegado hasta aquí, imagino que el vídeo te habrá gustado, así que aprovecho para decirte que en la descripción están los enlaces a mis redes sociales y que hace poco he activado la opción de los miembros del canal, para que si queréis ayudarme económicamente, podáis hacerlo. Hay diferentes niveles, con diferentes precios, y cada uno de ellos tiene algunas ventajas que yo de vosotros, si os gusta mi contenido, leería porque creo que es muy interesante. Y si no queréis o no podéis hacerlo, simplemente dadle like al vídeo, comentad lo que queráis y con eso ya me ayudáis bastante. Hasta la próxima.